Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio de Diálogos frente al espejo. Estamos muy contentos ahora grabando desde la ciudad de Jalapa y el día de hoy estamos aquí en El Telón y bueno, estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a platicar con Fernando Soto. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Gina, muy bien, muy contento de recibirles aquí en El Telón. Y bueno, pues compartirles pues lo que tengas de curiosidad de este proyecto, pues adelante. Chido. Muchas gracias. El Telón, ¿cuántos años tiene ya trabajando El Telón? Vamos a cumplir 16 años en enero. Wow. El 10 de enero, justo empezamos en un lugarcito aquí en Diego Leño. Uh-huh. Era una salita de 4x4. Uh-huh. Y en esa salita teníamos lunes y miércoles teatro, martes y jueves pintura. Órale. Y los fines de semana era un forito. Órale. Ahí sí estuvimos aproximadamente 3 años, luego nos fuimos ampliando. Se integró danza contemporánea. Uh-huh. Y pues cuando tuvimos la oportunidad de dejar el espacio para hacernos de este espacio que está aquí en Corona, en donde habían justo salas para cada una de las disciplinas que nosotros impartimos, que es teatro, danza contemporánea, títeres, artes plásticas, pues aprovechamos el lugar. Uh-huh. Y pues ya tenemos aquí, vamos a cumplir 10 años en este lugar, en Corona 19. Y empiezan con teatro, empiezan a agregar a otras disciplinas y se ha modificado en todo este tiempo no quiero decir la metodología, sino me refiero como a empiezan con talleres libres o formaciones más extensas. Sí, en un principio fue pues esta cuestión de los proyectos de inversión, ¿sí? En donde de autogestión, ¿no? De autogestión, claro. De una cuestión independiente en el trabajo de tanto de los talleres como de nuestras compañías de teatro, ¿no? Uh-huh. Y pues viendo que salimos de la facultad de teatro y pues inmediatamente sin herramientas ¿Inmediatamente previas, después hacen El Telón? No. Ya, más o menos, sí, por ahí. Wow. Como 2 años después de que yo salí, uh-huh. Tania Hernández todavía estaba estudiando, sí. Órale. Y bueno, pues así fue como nos hicimos de este proyecto, como, pues sí, un autoempleo. Uh-huh. Dábamos talleres en otros espacios y justo dijimos, vamos a invertirle a un espacio para nosotros, en donde uh-huh. también delineemos un camino, qué es lo que nosotros, cuál es nuestra mirada, nuestra visión del arte, hacia dónde queremos dirigirnos, que fuera un espacio multifuncional en donde además de los talleres hubiera seminarios, charlas, foros, ¿no? Y también fue desde un principio el lugar en donde producimos obras también. O sea, ese lugarcito de 4x4 fue nuestro... Sí, le sacaron jugo. Sí. Y de ahí pues se fueron integrando compañeras uh-huh. y fueron fortaleciendo el proyecto. En un principio estábamos Atenea Castillo, Tania y yo, y se integró a Mayrani Peralta y posteriormente Liz Beltrán. Entonces, desde nuestras disciplinas, también aportando nuestros saberes. Por ejemplo, Liz es pedagoga uh-huh. e inyectó al espacio también esta mirada sobre la pedagogía, ¿no? El estudio de las metodologías. Y pues fue nutriendo el proyecto hasta pues que ahorita tenemos como, además de los talleres, además del foro, además de nuestros lugares para producir, uh-huh. tenemos una secundaria y una preparatoria. ¿Cómo funciona esa secundaria y preparatoria? No pues, es tan común, ¿verdad? No. Esta oferta para la comunidad, pues. Sí, en secundaria, aquí en Jalapa, desde esta mirada de educación a través del arte, que justo es nuestro enfoque, no.
O sea, hay secundarias que dentro de sus talleres hay disciplinas artísticas, pero no como una cuestión medular en donde se fortalezca el crecimiento de los adolescentes en el trabajo de las artes y en algo fundamental que es la transversalidad de los contenidos, ¿no? No solamente es trabajar desde el teatro, la música, la fotografía, ¿no? Las artes plásticas, la danza contemporánea, sino como en algún momento se vuelve transversal la dinámica y pues se generan conocimientos que nos permiten pues crecer, ¿no? Crecer, un panorama también más amplio sobre nuestra mirada del mundo, y también hay un fenómeno de plasticidad neuronal súper fuerte porque no solamente es la información que se recibe desde las cuestiones pedagógicas, sino cómo lo llevo, cómo lo veo materializado, ¿no? Claro. O sea, si hablo de las moléculas, cómo las veo en la pintura, ¿no? Si hablo de las matemáticas, cómo lo percibo en el movimiento. Por ejemplo, a mí me tocó un proyecto que fue como parte de la metodología, es esta transversalidad. Y a mí me tocó el año pasado hacer un proyecto de teatro con inglés. Particularmente a mí se me dificulta mucho el inglés. Sin embargo, más allá de saber o no dominar la lengua, sí hay una mirada de qué es lo que queremos lograr en la suma de estas dos disciplinas. Y el resultado fue una cosa impresionante. Así. O sea, ¿cómo fue eso? Pues hablamos sobre el tema tema de lenguaje cotidiano, y unos hablaron de casa, otros del mercado, otros de la playa. En función de eso identificaron cuáles son las palabras que conocen en inglés, las que no conocen y necesitaban para hacer un diálogo. Entonces ahí tanto reforzaron las palabras que tenían, investigaron nuevas en apoyo con el maestro de inglés en aquel entonces, y ya entra la cuestión del teatro. Ahora, con estas palabras que ya identificaron y las nuevas, ¿cómo construyen un diálogo, ¿no? A partir del lugar que ya tenían, en este caso el mercado, la casa. Entra también la cuestión de teatro pequeño, ¿no? Trabajar lo que es el objetivo, la complicación de una acción, y después de ahí, una vez que tenían el texto, que se los pedí en español, hicieron la traducción en inglés. Y luego la presentación de la obra fue tanto en español y en inglés. Entonces, sí, estuvo muy padre porque sí es muy claro la cuestión de este aprendizaje que se da desde la motivación del juego, o sea, el juego implícito como parte fundamental para conocer, para aprender, para inquietarse en saber más, y nos lo da de manera muy natural al hacer esta transversalidad de los contenidos pedagógicos con los artísticos. Sí. Y qué loco, porque en la escuela, o sea, en una escuela formal es más alejado del juego. O sea, tiene que ver con una disciplina rigurosa de peinado de tal manera, el cabello de tal manera, el uniforme de tal manera. O sea, hay un rigor que quizá puede ser excesivo y no tan útil, ¿no? De repente, pues no sé qué tan útil sea en las generaciones, ¿no? Tú, con tanto tiempo dando clases o trabajando la docencia y impartiendo clases de teatro, ¿cómo ves a las generaciones? ¿Crees que han ido cambiando con el tiempo? Observo que naturalmente sí hay cambios, ¿no? Sobre todo en estas últimas generaciones que ya están trabajando las cuestiones de las tecnologías, ¿no? Pero creo que puede ser favorable en función de no como desde un modelo educativo, ¿qué le vamos a aportar a las infancias o adolescencias en este caso? Y cómo podemos sumar pues la etapa de vida en la que están viviendo, ¿no? Si es la cuestión tecnológica, ¿cómo lo sumamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita están trabajando en teatro una pastorela, pero pues ellos están inventando los diálogos. Ahora, la manera en cómo yo estoy utilizando la escritura con ellos y ellas es desde el freestyle. Y el freestyle es reciente, pues es un movimiento como de improvisación, que no tiene mucho de improvisación.
y bajarlo, pues escribir las rimas, ¿no? El punchline, lo que se le llama. Bueno. Entonces, pues eso es nuevo en estas generaciones. 10 años atrás yo, particularmente no estaba inmerso en ese tipo de movimiento que ahorita tiene mucha fuerza. Entonces, hoy estoy tomando como recurso el rap para que escriban en verso, que trabajen la rima y que quitándole el beat de rap queda una obra en verso, ¿no? Claro. Y les hablo, pues, de nuestras tradiciones en función de la pastorela, ¿no? Cómo fue una influencia religiosa de los españoles y cómo pues, permeó en la cultura por acá. Pero ya una vez que está el hecho, ahora sí que el objeto ya creado, que es la escritura, de ahí me regreso a la historia y también se fortalece, pues, ¿no? Claro. Creo yo, como aprovechamos lo que está sucediendo, ¿no? Órale. Ajá. Y el aprendizaje se vuelve algo emocionante, ¿no? O sea, no se vuelve algo así de que, tengo que copiar el párrafo de la conquista española de tal a tal, ¿no? Sino más bien algo, sí, quiero hacer una rima. Bueno, no sé cómo lo vivan ellos, ¿no? Pero me imagino que hay casos de mucha emoción, como de poder hacer algo creativo tú con lo que estás pensando, proponiendo, analizando, ¿no? Sí. El enfoque desde que nosotros abrimos el telón, identificamos que impulsábamos desde esta mirada, que en un principio fue una mirada y una acción como natural, ¿no? El arte como un proceso creativo. Y vimos, empezamos con niñas y niños que todavía están con nosotros. Wow. O sea, que ya no son niños. No, que llegaron de 5 años y ahorita tienen 15, 16. Wow. Ajá. Entonces, justo esa experiencia que tenemos, son 3 adolescentes que llegaron de 5 años, venían los sábados a la clase multidisciplinaria. Y aquí siguen. Y la manera en cómo conviven desde el arte, cómo están creando, cómo nos comunicamos, ¿no? Ya hay un lenguaje ahí. Y ver cómo lo están resolviendo fue algo fundamental para mirar ya un proyecto con mayor cuerpo y decir, sí hay una transformación en el ser, pues, ¿no? Desde esta práctica artística, desde este enfoque. O sea, no nada más es el arte por el arte, sino el arte como fuente de conocimiento, ¿no? Como mirarnos a nosotros mismos, a los demás, ¿no? Valorar el medio en el que habitamos y fortalecer el pensamiento y la acción creativa, ¿no? Entonces, sí fueron un modelo para nosotros, esas 3 alumnas que siguen. Y si quieres venir un sábado, aquí las vas a encontrar creando y están haciendo unas cosas fabulosas. Órale, ¿y ellas qué siguen como en el taller de teatro infantil? No, pues tuvimos que abrir. Primero era infantil, los sábados. Luego fue adolescentes y ahorita ya están por salir de la prepa, ya para entrar a la universidad. Wow. Sí. ¿Y van a estudiar teatro? Una está enfocada en teatro, otra está enfocada en danza contemporánea. Ándale, otra alumnita está en artes plásticas. Órale. Sí. Ay, qué padre. Wow, ya les cambiaron la vida a esas chiquillas. Es recíproco, sí, también. A nosotros nos cambiaron la vida. Sí, no, es algo padre. Y creo que el agudizar la mirada ante ver cómo estaban creciendo, ¿no? No nada más ellas y ellos, sino Leo, mi hijo, aquí nació, o sea, aquí nació, pues, claro. Desde su cunita veía cómo se movían los niños, ¿no? Haciendo teatro y desde los 3 años. Con Eglantina fue su maestra. Órale. Y ahorita actualmente es mi alumno y pasó también por alumno de Tania, de Amairani, de todos los temas de Atenea. Y pues también el ver cómo crecen, ¿no? Cómo se desarrollan desde el arte también fue un impulso para decir, tenemos la infraestructura, tenemos un gran equipo, ¿no? Tenemos también la participación de Liz, que desde lo pedagógico nos está inyectando, ¿no? Estas nuevas modelos pedagógicos y la teoría y todo. Entonces,
dijimos, pues abrimos el espacio y ofrecerlo desde la adolescencia, ¿no? Claro. Que es la secundaria y la prepa. Órale, qué buena. Oye, ¿y tú cómo te acercas al teatro o a las artes? Yo cuando estaba en la secundaria, órale, vi una obra de teatro. Yo vivía en Tierra Blanca. Y cuando yo recién entré, nos dijeron, venga, vamos al patio, ¿no? Un patio muy grande que tenía muchos mangos, así, árboles de mangos. Y en uno de ellos, un árbol muy grande, debajo, que daba una sombra así impresionante. Ahí nos pusieron y alrededor del tronco del árbol hicieron una obra de teatro, un sketch, recuerdo. Y ese fenómeno de estar como adolescente expectando y ver cómo, no nada más yo, sino habremos sido, ¿qué será? 80 chicos, ¿no? Y chicas, dirigiendo la atención hacia un hecho ahí que nos regresaba a mí particularmente mucho placer por estar ahí. Órale. Y luego una curiosidad de decir, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo surge eso? Órale. Y pues me enganché, o sea, algo me movió. Cuando termino la secundaria y entro a la preparatoria, justo en un Cebetis llegaron a promocionar los talleres, música, de coro, ¿no? De danza, y entraron los de teatro. Yo en primer semestre. Y los veo ahí. Y dije, pues son los chavos que actuaron cuando yo estaba en la secundaria. Y eran los mismitos. Eso es, y aparte un grupo enorme así detrás, porque en la prepa, en Tierra Blanca, el teatro fue un fenómeno muy importante. O sea, ¿sí? Sí, era un movimiento fuerte de teatro. Hacían teatro los alumnos, los maestros, los directivos. Wow. Sí, era una cosa fabulosa. ¿A qué está como atribuido? Llegó como maestro de teatro el maestro Guillermo Sandria Cancino. Él vivió en la Ciudad de México y le tocó formar parte de un taller de teatro, porque antes había escuelas de teatro para trabajadores o de artes para trabajadores, un modelo por ahí de los 50 o antes. Órale. Entonces, justo quienes daban los talleres, pues era gente de teatro moderno, ¿no? Y llegó ahí a darles teatro Sequizano, un discípulo de Stanislavski. De Stanislavski. Sí. Entonces, pues toda la cuestión vivencial del teatro y pensarlo como la vida y todo, pues él lo vivió, se jubiló, regresa a Tierra Blanca y pues era inevitable no compartirlo, ¿no? Wow. O sea, y se acercó a la preparatoria, al Cebetis, y desde que llegó fue así una revolución de pensamiento, de acción, mucha cosa muy sana. Ay, mucha cosa muy sana, porque en las tardes era, termina tu periodo de clases y era, vámonos al teatro, ¿no? Vámonos. Y ahí, ¿a qué? A montar obras, a leer obras, a montarlas. Y nos salíamos, ¿qué? 6, 7 de la tarde. Órale. E ir a la casa a hacer, o sea, un periodo de tiempo en donde podíamos hacer cualquier cosa menos arte, ¿no? Ahí lo hacíamos. Y era de manera, ahora sí que religiosa, salir del Cebetis, ir a comer, regresar. Órale. Y jugar a hacer teatro, inventar, jugar. Y la banda jalaba, o sea... Sí, era bastante. Comprometidos. Bastante. Sí. E incluso yo tenía como 15 años, 16, cuando nos dijo el maestro, pues hay un salón de los ganaderos en el centro de Tierra Blanca, pues está abandonado ahí, es como un teatro, pero no lo ocupan. ¿Y por qué no lo gestionan? Y un amigo que se llama Denis, mi mejor amigo, y yo, fuimos con el presidente municipal. Teníamos yo 14, te digo, no, tenía como 16 años, y él igual, 16, 17. Hicimos un oficio y me puse de cargo de algo ahí, como coordinador de algo, él también. Hicimos cita con el presidente municipal, nos recibe, le planteamos el proyecto de que nos diera la sala de la ganadera local, así se llamaba. Ajá. Y en ese momento le habló a alguien que coordinaba eso y dijo, denles a ellos el espacio. Wow.
Y claro, les prometimos pintarlo, no, bueno, mejor, componer la butaquería. Entró mi mamá, mi papá, mi mamá hizo los telones. Wow. O sea, lo hicimos así muy, muy bonito. Entró egresados de la prepa, gente que estaba en la prepa, maestros también llegaban y padres de familia. Fue un movimiento padre y luego era ya llegar ahí en las tardes, ¿no? Y dábamos funciones luego sábados y domingos. Y esa era mi vida. Órale. De adolescente. Está padre. Poco común. Ajá, sí. Y creo que también por eso la inquietud de tener luego el espacio, ¿no? El telón así. Claro, como... de replicar esa experiencia para las otras personas. Porque no lo dudamos, ¿eh? O sea, en ningún momento fue duda de... ¿Será que vaya a pegar? No. Fue así de... Mira, está el espacio, vamos a rentarlo y sí, hacemos los telones y lo pintamos y mandamos a poner duela y de repente ya estábamos dando clases ahí y llegó gente y desde ahí hasta acá. Wow, no se han parado. No hemos parado. Oye, y estábamos con cómo te acercaste tú después del Cebetis, ¿entraste a la UV o qué? ¿Cómo fue? Estudié ¿Decidiste 4 ya? carreras. Ah, no, bueno. Sí, estudié cuando salí de la prepa, estudié licenciado en informática en el Tecnológico de Orizaba. Porque estaba mucho la idea de sí, está padre el teatro, ¿no? Pero estudiar algo. hay que estudiar, ¿no? O sea, sí. Pues sí, de manera cultural pues es eso, ¿no? El arte está padre, te la pasas bien, pero un papelito, ¿no? De algo que te va a sacar, ¿no? Profesionalmente. Y ahí estuve un año y había talleres de teatro y yo me iba a los talleres de teatro. Lo dejé, estuve un año ahí, no empecé a disfrutar la carrera. Ya cuando ya había materias que no disfrutaba, pues, ¿no? Que tenían que ver mucho con lógica, de solo sí y solo no, pero y si no, y si es en medio como de profesor, no, solo sí, no, sí, así. Y así de sí, pero y si no, sí, no. Ajá. Entonces ya no le daba yo como para como pensar en gris, ¿no? Ahí, no lo permitían. Y hablé con mis padres, me salí. Luego estudié en una normal para ser maestro de ciencias naturales. Y también había taller de teatro y me fui a los talleres de teatro. No me gustó, me salí. Luego entré a estudiar la licenciatura en telesecundaria. Okay. En Tlaxcala. También había talleres de teatro. Me metí a los talleres de teatro. Y esa carrera la terminé. Órale. La terminé. Y luego a la par empecé a estudiar teatro. O sea, ya después de que tres carreras así de siempre me iba a los talleres pues sí, y también, lo que querías. Sí, y también, pues, sí, finalmente el apoyo de mis padres de decir, bueno, ok, va, te apoyamos, vemos que, pues, no lo dejas, ¿no? O sea, no lo dejas y sí, y, pues, hice el examen y me vine con mi amigo Denis para acá. Órale. Ajá. ¿Él también hizo teatro aquí? Él no. Inglés, estudió lengua inglesa. Vale. Ok. ¿Y aquí cómo sientes tu experiencia de haber estudiado en la Facultad de Teatro de la Universidad de Veracruzana? Pues fue una experiencia de mucho aprendizaje, sí, mucho aprendizaje. Sobre todo el contexto. El contexto. Yo estuve en una generación muy bonita, muy linda. Muchos compañeros que quiero mucho, ¿no? Como Tete, como Ricaño, Rodrigo Payaso. Órale. Acabo de ver a Rodrigo. Órale. ¿Cómo se llama? Rubén. Sí, y muchos, Brian. Órale. Sí, y una generación de mucha fe al trabajo creativo, mucha fe. O sea, pocas veces había duda ante lo que nos impulsaban a hacer, a crear, ¿no? O sea, era un sí. No había apatía. Y creo que también teníamos una actitud de que jalábamos, no nada más a nuestro contexto, pues, de amistades, sino también creo yo que estimulábamos a las maestras y maestros a también, ¿no? Como generar una sinergia entre todos y todas. Y todo el tiempo fue así. O sea, difícilmente puedo decir de una experiencia no grata, ¿no? De la facultad. Me tocó el nuevo modelo. ¿MAIF? ¿Ya te tocó? El MAIF, sí, me tocó. En el 2001 entré. Y pues lo aproveché. O sea, me sirvió para
también conocer... Me fui a Humanidades a estudiar jarana y estudié guitarra, artes plásticas. O sea, también aproveché como... Claro, mezclar sí, y todo eso. Mezclar. Ajá, sí, lo aproveché. Tardé en titularme porque luego habían experiencias, sobre todo las últimas, las electivas, así, que se me dificultaba así terminarlas. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, entré a karate, y ya eran de las últimas, así, entré a karate y dije, pues, no sé, ¿cuántos créditos? Dije, va, karate, me meto. Y el primer día, pues, me ponen pues, ponte todos los accesorios así, y que el calentamiento y el entrenamiento, y luego viene la batalla, ¿no? Pero pues yo dije, pues soy nuevo, es mi primera clase. Claro. Pues yo en el círculo así, me dice el maestro, pásale. Y me pusieron con un altote así, habilidoso. No, pero yo dije, ok, pues, pero pues soy nuevo, ¿no? O sea, no, me pateó así. Así de... Y yo dije, ¿qué onda? Pero no, papá. Y me pateó. Y bueno... No regresé, ¿no? Y luego lo veo en Universo, en el periódico Universo, su foto, así de que había ido a las Olimpiadas Universitarias, así, dije... Bueno. No. ¿Y por qué te pusieron a hacer eso? Yo creo por la altura. Órale. Qué loco. Y bueno, tuve que esperarme un semestre para volver a tomar optativas, ¿no? Y entré, se me ocurre en febrero inscribirme en natación. Ajá. A mí no me gusta, el frío, no me ¿verdad? gusta nadar. Pero me metí porque dije, pues ya, voy a sacar. ¿Va a sacar la Sí, materia? no, la primera vez que me metí a la alberca de acá de la rectoría, no coordinaba yo, o sea, no sabía el mensaje que le tenía que mandar a mi cuerpo para salirme de la alberca. O sea, no me podía, estaba completamente paralizado. La neta. Si no, yo me quedaba así, o sea, y recuerdo haber salido, o sea, es como que te entumes, pues, sí. te entumes, y ya cuando logré salir fue así de pasito, así a la regadera, tardé tiempo. Y dije, no, pues no. Y perdí eso. No. Entonces así fue que... Órale, qué loco. Oye, ¿y recuerdas maestros que hayan sido como pilares o maestros que hayan sido como importantes en tu formación académica de la universidad? Sí, claro que sí. Como especialmente. Recuerdo muchísimo. Pues el trabajo del maestro Converso. Todo es un ejemplo muy lindo de como una personalidad creadora, ¿no? Claro. La cuestión lúdica, ¿no? Nunca perderlo, y los ensayos, y siempre con ideas, ¿no? Adriana Dush también, Órale. su trabajo de formación actoral, ¿no? Impresionante. Roberto Benítez, Órale. que fue con quien me dio taller de iniciación al teatro, y me quedé con él hicimos las aventuras de la Capitana Gaspacho. Órale. Estuvo padrísimo. ¿Sí? Estuvo. Órale. Y el proceso también fue muy lindo. Sí. Iralda también, la cuestión corporal con Iralda, y una mirada muy de mucha unidad, ¿no? Al crear, hacía muy buenos equipos. Presentamos el Cerco de Numancia, que fue una cosa muy, muy bella, ¿no? También el dispositivo escénico, ¿no? Muy lúdico. En el foro se trabajó el piso y caminábamos alrededor de Paso de Gatos, que era también otra área escénica, y el público estaba abajo, y era que el público mirara hacia el Paso de Gato, y sí, estaba padrísimo. Salíamos entre el público, había telas, subíamos, tuvimos entrenamiento de telas. Wow. Acrobacia. Sí. Te digo, también porque fue una generación muy así. Entregada. ¿No? Sí, vamos. Y creo que también eso fue importante para que en esa etapa, en esa generación, también hubo mucha apertura de espacios culturales, sí, de foros, ¿no? Sí, varios compañeros fue justo en esa época que abrieron espacios, sí, pues Merequetengue fue en aquel momento. Órale. Y la ciudad se volvía como con una energía creativa. Había mucho
muchos espacios, entonces había muchos lugares a donde ir. Y yo recuerdo que también se generaban muchos festivales independientes, ¿no? Como que cada espacio tenía su manera y su estrategia de vincularse con la sociedad, ¿no? Desde talleres, desde festivales, foros. A la par, el maestro Paco Beberido hizo el Teatro a la Alacena. Ajá. Y también lo hizo, creo yo, por ver esta dinámica que se venía generando de acción, ¿no? De decir, ok, no hay foros, una sala de una casa, ¿no? Mira, caben 20 personas alrededor, entonces teatro de arena, ¿no? Y así, ¿no? Órale, bien guerrero. Sí, y así se formó... lo decía Beberido, pues, ¿no? Como... Se sigue haciendo, ¿verdad? Teatro de la Alacena. Sí, ahora se llama Teatro Pandemia, ¿no? Algo así. Maratón Pandemia, Maratón, sí, es cierto. Pandemia, que también es en espacios alternativos. Es justo la dinámica, ¿no? Sí, presentar números, sketches, Sí, era muy lindo. Muy padre. Se llenó de mucha actividad. Mucha Jalapa. Actividad, sí. Claro. Sí, y se fusionaba mucho con la danza también, las artes plásticas. Recuerdo, pues, una transversalidad entre las disciplinas. Por ejemplo, montamos una obra con Adrián Vázquez, una foto se llamaba, y le entró un pintor a hacer la escenografía, ¿no? Y gente de música a trabajar. Y así como eso, varios proyectos. Sí, estaba muy padre, una dinámica padre. Desconozco ahorita cuál sea la dinámica y desde qué visión estén como trabajando. Claro. Pero lo que yo viví fue muy hermoso. ¿Por qué esa dinámica que recuerdas se generaba desde la escuela? O sea, como siendo estudiantes, como lo que dices, Adrián Vázquez siendo estudiante con una persona de artes plásticas que también era estudiante y se comunicaban de alguna manera, no sé cuál. O ya egresados o... No, siendo estudiantes, sí, siendo estudiantes. Fotografía también, se hacían instalaciones. Sí, como que estábamos en un proceso de investigación padre. También en aquel entonces se estimuló mucho la dramaturgia, ¿no? Había mucha banda escribiendo, ¿no? También asesorados por pues Zapata en aquel entonces, que recién iba llegando y también con todo en la cuestión de la dramaturgia. Sí. Como que aprovechamos el entusiasmo de las maestras y los maestros. Claro. Oye, y actualmente, ¿cómo ves a la comunidad artística jalapeña? Pues valoro muchísimo el trabajo interdisciplinario que se genera desde las compañías de teatro, porque hay muchas compañías que están gestionando sus proyectos, están haciendo la dramaturgia, ¿no? La producción, también está uso de distintos recursos escénicos, ¿no? Creo que hay siento yo una madurez muy padre en el manejo del recurso escénico, como en la investigación, ¿no? La multimedia, los títeres, la iluminación. Creo que es interesante. A mí me gusta mucho ir a ver teatro de la nueva banda, ahora sí. Está chido. Sí, porque hay una cuestión muy lúdica. Yo siento que hay una cosa muy lúdica que a mí me fascina. También observo temas de gran relevancia, pues, que me tocan, ¿no? O que considero fundamentales hoy. Y también lo otro es que me maravilla el ver... A mí me gusta muchísimo la cuestión de cómo se transforma un elemento dentro de la escena, ¿no? Que de un libro puede ser otro elemento distinto al libro, que viene como del trabajo del objeto, de los títeres, y le ha prestado esa forma o esa investigación a la actoralidad, ¿no? Al trabajo de los dispositivos escénicos, ¿no? Y eso me gusta muchísimo.
me siento como niño cuando estoy ahí. Como, emocionado. Comiendo así de, ¿cómo le hice? Eso está padre. Lo siento muy fresco también, ¿no? Como muy genuino. Siento un teatro muy genuino, así como que cada compañía, ¿no? O dramaturgo, como... Yo me los imagino así como muy divertidos, escribiendo y creando. Y digo, qué padre, que es lo que... Claro. Lo que también se siente al estar espectando, ¿no? Claro, se siente respirado, se siente que el artista está tranquilo con su creación, ¿no? Te iba a preguntar, que más o menos creo que ya está bocetado en esta respuesta, pero si tuviéramos que hacer una rúbrica de un buen espectáculo, de un espectáculo que dijeras es recomendable para todo el mundo, ¿qué podríamos encontrar en esa rúbrica? Bueno, te hablaré de lo que para mí sería, porque o sea, hablar de un buen espectáculo o un mal espectáculo no me siento como desde ahí, pero lo que a mí me despertaría, lo que me despierta mi curiosidad y me mantiene vivo como espectador y despertando mi imaginario, ¿no? Y recomendando el trabajo y queriendo regresar a ver otro trabajo. Sí, definitivamente es la cuestión lúdica en los actores. Ajá. La disposición del cuerpo, ¿no? La investigación con el recurso escénico, los dispositivos, ¿no? Que no estén estáticos, ¿no? La movilidad que se le da a los dispositivos escénicos y la investigación de cada cosa que hay en escena en cuanto a utilería y objetos, accesorios. O sea, cómo va más allá de solamente, aquí va a estar esta taza los 45 minutos. No, a ver, porque está ahí. Claro. ¿Cómo juego con la taza desde su movimiento hasta su transfiguración? O sea, a mí me gusta mucho eso, que me vuela mi mente el pensar en el proceso creativo, ¿no? Y digo, wow, qué padre que en Jalapa, ¿no? Haya banda que no esté tranquila, ¿no? No esté tranquila y que piense que piense en nosotros como público, en regresarnos a algo que haya surgido como producto del sudor, del esfuerzo, de las ideas, de la prueba y el error, de la investigación y de no dejar de ser niños en los ensayos, ¿no? Eso es lo que me fascina. Y pues lo veo desde ahí porque pues justo tengo un ratote trabajando con niños, ¿no? Entonces... claro, pues sí. A mí me maravilla muchísimo. Tengo todo un referente disfruto mucho trabajar con los niños y con los niños porque precisamente es esto. O sea, te pones a un niño en escena y les das una varita, tomo de aquí de la sala de artes plásticas un pincel. Ajá. Y ese pincel es todo menos un pincel durante muchísimo rato, ¿no? Inagotable. Y todos lo aceptan y juegan y proponen y entonces estoy muy empapado de eso, ¿no? Entonces cuando veo teatro es como que voy en la misma lógica y es lo que disfruto también, ¿no? Ajá. Claro. Sí. Eso está muy bonito. Y justamente yendo como a la parte de los niños, nos hablabas hace un momentito de teatro pequeño, que es tu pedagogía para acercar a infancias. Sí. La vida me ha llevado a tomar decisiones en función de qué es lo que yo puedo aportar a mi sociedad, qué es lo que yo puedo aportar en mi mundo, que es hasta donde llega mi mirada, las personas a las que veo, los niños con los que me relaciono, las familias, ¿no? ¿Cómo puedo yo a ellas y ellos regresarles algo que aporte humanamente, socialmente, ¿no? En el crecimiento de los chicos y las chicas y con la finalidad de ser mejores seres humanos. O sea, eso es lo que yo decidí hacer. Entonces hubo un momento de mi vida que yo frené así de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy con esto que estoy haciendo? Y descubrí algunas cosas, entre ellas que la manera en cómo me relacionaba yo desde dando talleres con las chicas y los chicos, no encontraba literatura. No encontraba literatura, sí. Entonces, pues empecé a inventar
inventar, así. Inventar juegos, inventé canciones, sigo inventando canciones, situaciones. Y así, entonces, al tomar la decisión de decir, por aquí me voy, empezaron como ahora sí que hacer sinapsis, lo que viví en la secundaria, lo que viví claro. En la universidad, e incluso las carreras que tomé que nunca, ¿no? Seguimiento, o sea, todo como que converge ahí, ¿no? Es un universo de ideas muy fuerte. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando entré a una escuela que se llama Nuestro Mundo, Colegio Nuestro Mundo, ahí estuve 10 años dando clases. Uh-huh. Empecé dando clases en primaria. Dije, pues yo en el telón era lo que daba, a niñas y niños de 6 años para arriba. Y me dice la directora, oye, Fer, ¿no quieres darle clases a niños de Presco? Y yo... ¿Va? Okay. Va. No te lo pensaste. Presco. Porque Presco, ¿de qué estamos hablando? 3 ¿Qué edad? Años. 3 a 6. 3, 4, 5 y 3, ya entran, 5. Ya salen cumpliendo 6. Y te animaste. Entonces dije, va. Pues ahí me tienes en mi libreta, pues anotar, ¿no? Mi plan del día. 1, caminar por el espacio. No. No puede faltar caminar por el espacio. 2, doy una palmada, se detiene. Doy una palmada, camina. Una palmada, brincan. Ajá. 3, ahora se sientan como público. Y 4, vamos a hacer una cena juntos, ¿va? Pues eso es lo que hacía yo con los niños más grandes y con los adolescentes. Entonces entro al salón y me tocó Presco 1. Estaban sentados así alrededor de una mesita, ¿no? Eran como 12 niños, entre niños y niñas, 12. Le digo, bueno, vamos a mover las sillas, vénganse de este lado, sacamos las mesas y yo me pongo así frente a ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar la clase. Caminen por el espacio, caminen por todo este lugar, caminen. Pues empezaron a caminar y caminar y no solo no caminaban, corrían, saltaban, se subían a los materiales, agarraban, y yo, ya no caminen, a su lugar, chicos. No sabía cómo comunicarme con ellos. Wow, ellos estaban haciendo la acción de caminar y dijeron, pues, alguien, por fin un adulto nos dice, caminen aquí, siempre nos dice, esta es la zona de caminar, acá se sientan, acá están tranquilos, ¿no? Porque tienen áreas. Y empezaron a caminar. No, yo estaba imposibilitado de establecerme en ellos una relación, una comunicación, pues. Y no, ¡ay, niños, ya! Déjate ahí. No, se te va a romper. Pásame acá. Y así, a ver, siéntese. Y en ese momento, de manera muy intuitiva, empecé chicos, a ver, cálmense, caminen, vamos al lugar de su silla, síganme. Y hubo una pausa, un silencio también, y dije, ay, ¿qué onda, no? Con el canto. Y pues sí, o sea, en Presco las rondas, no hay muchas actividades cantadas, ¿no? Y dije, no, pues por algo, ¿no? O sea, se da, o sea, el pulso, ¿no? Que tiene que ver con los latidos del corazón de las mamis, ¿no? Y de esa manera, desde el canto, me pudieron hacer caso. Entonces, desde el canto los senté y desde el canto les iba explicando las cosas. Salí de esa primera clase, por supuesto que no hice más que eso, ¿no? O sea, todo el plan así de tache. Y fue así de, a ver, ¿por qué? Empecé a preguntarme, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Entonces, mi primera conclusión fue, ok, los niños estaban corriendo, caminaban, corrían. Caminar y correr es una acción. O sea, si yo lo veo, si lo filtro desde el trabajo del teatro, estaban haciendo una acción. Corrían, saltaban, se tiraban al piso, caminaban,
es acción. Entonces, desde la naturalidad de ellos, ¿no? Cómo yo empiezo a tejer un lenguaje para que entiendan que sí, está la libertad de correr y todo, e identifiquen que eso se llama acción. Dije, ok. Ahora, la segunda. El canto. ¿Por qué el canto? Ok, me voy a comunicar desde el canto. Y en la siguiente clase, por supuesto, me inventé una canción. Órale. Y empezamos con eso. Va así. Entonces empecé, dije, un día un ratón salió de su casita buscando qué comer, y se encontró a una abuelita. La abuelita les dijo, pequeño ratón, si quieres comer, tendrás que correr. Entonces, ok, si te das cuenta, están todos los elementos. Un día un ratón, que son ratones, ¿no? Claro. La acción de correr, la acción de comer después de correr. Pero van a comer siempre y cuando cumplan primero un objetivo, que es correr, y entiendan que se termina ese objetivo y ahora se van a la acción de comer. ¿Me entienden? Entonces, como desde ahí... Y me llevé mis tambores, porque a mí me gusta dar clases con bongos. Y entonces, ta, 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 y corrían. Tarararararararana, tan, 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 tan. Solitos regresaron a su día. Tararán, tan, 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 pran. O sea, encontré algo así de una manera de comunicarme, yo disfrutándolo, ellos también, una posibilidad inmensa de poder pensar nuevos ejercicios, nuevas canciones. Claro. Y fue así de que se sentaron. Entonces yo jugué a ser el personaje, así de... Entonces la abuelita sacó su cajita, de donde tomó unas rebanaditas de queso. Y entonces ya se formaban y le daba su rebanadita. ¿De qué quieres tu queso? No, yo ¿con qué lo quieres? No, yo con jamón. Ahí está. Yo, no, pues con mayonesa. Y ya se iban a su lugar, se lo comían. Ficción. Claro. Ya su convención era esa, sí. O sea... Una situación teatral. Y desde ahí, entonces empecé a investigar muchos ejercicios cantados. Y a esta toda primera gama con la que me presento en un taller de teatro con niños chiquitos, le llamo la parte preescénica, ¿no? Desarrollar desde el juego una relación que ya luego fui identificando, ¿no? Como le di nombre a todo, ¿no? Entonces, la metodología tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo la palabra, el cuerpo la acción, el cuerpo el movimiento, el cuerpo la pausa, el cuerpo el silencio y el cuerpo. Entonces, pues al escribirlo, pues me di cuenta que estaba haciendo un método de cómo motivar a niñas y niños a jugar, a crear historias, a hacer teatro, jugar eso. Órale, oye, ¿y con ellos también hacías presentaciones así, tipo de fin de ciclo? Las clases presentan todos los días. Ala. Sí. Bueno. Entre ellos. Están como, digamos, habituados, acostumbrados a... Parte de la metodología es lo preescénico, otro momento que le llamo complicación de acción. Hay un momento en donde le llamo teatro pequeño compartido, en donde yo actúo, ellos observan, y una última parte, que es en donde ellos actúan lo observado, en función si actué 3 o 4 personajes, ellos dicen, yo quiero ser el vendedor, no, yo el gatito, no, yo el fantasma que todo, ¿no? Entonces, lo actúan y ya unos actúan, otros los ven, y luego cambio de roles y ahí como que se cierra. Y ya, cuando hay presentaciones, sobre todo de Navidad o fin de ciclo, pues hago trabajo para que los papás vean, dentro de que les voy explicando qué es lo que sus hijos e hijas están haciendo, porque no nada más es, vengan a ver la obra, no, vengan a ver el proceso, claro, que es de esto es el cuerpo acción, cuerpo movimiento, cuerpo desplazamiento. Hay un pensamiento que le llamo... que tiene que ver con la complicación de una acción, que es un ejercicio... los niños de 3, 4 años hacen cosas impactantes en el pensamiento divergente, ante darle distintas soluciones a un solo planteamiento de problema. Sí, unas cosas bellísimas. Y ya, o sea, se los
desmenuzo el proceso, se los hago saber, y ya después de ahí ya ven la obra, ¿no? Para que también identifiquen o sea, contagiarlos de la importancia del teatro en el crecimiento de sus hijas e hijos. Órale. Sí. Oye, ¿y todo esto está compilado en...? Pues es que todo esto era nada más. Pero en mis libretas. lo de teatro pequeño, sí nos comentabas hace un momento, ¿no? Que Sí, gané una convocatoria de lo que era el FONCA, de publicación. Entonces. ¿Es en libro? ¿En qué? ¿Libro? O sea, Sí, hice 4 guías. Entonces, lo que yo hice fue, te digo, sin quitar el foco de dirigirme a primeras infancias, de hecho, Presco 1, Presco 2 y Presco 3. Wow, ya te especializaste en eso, wow. Sí, pues hice un método para escuelas que quieran, que tengan teatro, desde esta mirada del pensamiento y la acción creadora, que incluye guías para cada niño, para cada niño y niña, incluyen videos que yo actué para que los maestros tengan ese referente, ya sea que lo vean y lo actúen, o si dicen, no, le quiero entrar a la actuación, pero pues se lo proyecto en la pantalla. En el video. Sí, wow. Y los chicos observen, y también la producción son 12 juegos cantados, incluyendo Un día, un ratón. ¡Órale! Sí. Que es la producción, pues, de la armonía, ¿no? Toda la producción musical que me hicieron de mis juegos cantados, y todo eso está compilado. Te digo, es todo un método para que los maestros de Presco, a través de la guía, que diseñé una guía para los maestros, ahí paso a paso cómo motivan a las niñas y a los niños a hacer teatro en su aula. Eso es. Wow. ¿Y eso dónde se puede encontrar? Pues acabó en el mes de septiembre. Fue la presentación del proyecto de una manera interna, porque se terminó el proyecto de 1 año del FONCA, el subsidio, pues, para hacer todo. Y una vez que yo termine también, porque empecé el ciclo de secundaria, ciclo de la preparatoria, una vez que arranque esto, pues tengo que hacer el registro del ISBN, los derechos de autor, derechos de autor de todas las obras que salen ahí. O sea, tengo que hacer todo ese proceso para hacer la impresión, ahora sí ya con todos de los libros, y empezar a hacer la difusión. Órale, está buenísimo. Oye, ¿cómo es un día a día aquí en el telón? Es muy vertiginoso. Sí, ¿verdad? Tienen sus momentos de mayor locura. Sí, abrimos 8:30. Ok. Para clases de secundaria y preparatoria. Terminamos a las 3 de la tarde más o menos. Y a partir de las 4 de la tarde empiezan los talleres vespertinos, que es educación no formal. Que es talleres de teatro. Hay para primeras infancias, hay para niñas y niños entre 6 y 12 años, hay para adolescentes, hay para adultos y adultos mayores, y tenemos también pintura para niños y adultos. Y los sábados tenemos, y terminan como a las 7:30 más o menos los talleres, y pues ahí terminan las actividades. Claro. Los sábados también tenemos un taller multidisciplinario, que es el taller que nos ha durado muchísimo, casi los 15 años que llevamos. ¿A poco? Sí, es multidisciplinario, que incluye teatro, pintura, danza contemporánea y títeres. Y pues ven todas las materias, las 4 disciplinas, un día. Sí. Sí. Y padre, han pasado pues muchas familias, muchos niños y niñas, sí. Muchas experiencias muy, muy padres. ¿Y ves la transformación o lo que les genera a los jóvenes, chicos? Sí, desde esa como mirada, ¿no? Esa observación y reconocimiento de cómo van creciendo las chicas y los chicos, y ver que el trabajo de la creación, el pensamiento desde el arte,
influye en sus personalidades, ¿no? Hacia la creación, sí. la empatía, la socialización, el trabajo en comunidad, la contemplación, el lenguaje, muchas cosas. Me contabas, ¿verdad? En algún evento que coincidimos fue que me contabas de una persona que físicamente cambió mucho, como la entereza y el aplomo con el que andaba día a día, ¿no? Sí. Fíjate que en nuestra secundaria y preparatoria tenemos la gran fortuna de que nos han brindado la confianza familias en donde sus hijas e hijos no han encontrado un espacio, no habían encontrado un espacio en el que se sintieran seguros de sí mismos, ¿no? Cómodos, cómodas, respetados, ¿no? Y respetadas, con confianza para pensar, para actuar, para accionar, para convivir, o sea, y sin... ¿Nosotros qué hacemos? Solamente generar el ambiente, un ambiente de aprendizaje desde las artes, lúdicas por naturaleza, desde esta mirada, porque no creo yo, o sea, podrían chicas y chicos cursar cuestiones de arte y no pasarla bien también, por el enfoque, o sea, si solo es el arte por el arte, apréndete bien esto y esta nota y acá no te equivoques y ¿no? El movimiento es así, la pierna está acá, el trazo no te salió y vuelve a hacer, no, acá es, hazlo, crea, confía, sé libre y desde ahí nosotros ir aportando, ¿no? Parte de nuestra mirada es reconocer que somos distintos cada uno y uno, ¿no? Entonces, cada uno lleva su ritmo, ¿no? Claro. Entonces, desde este ambiente que generamos, hemos observado unos cambios significativos, ¿no? Mentes brillantes, actitudes muy lindas en la cuestión de compartir, ¿no? De crear, de inventar. Pues aquí en el telón se inventa mucho. Es un laboratorio de ideas, ¿no? Es un laboratorio. Todo el tiempo estamos creando. Y también, por supuesto, que es fundamental porque se hace una triangulación con las familias, ¿no? O sea, es importante, ¿no? No nada más es... Aquí están mi hijo, mi hija, sino cómo me involucro en el proceso mientras están aquí, ¿no? En la secundaria y la prepa. Y te platico de la prepa, o sea, la prepa, además de estimular este pensamiento y acción creadora, que es el punto eje de nuestra metodología en secundaria. Además de eso, en la prepa lo que nosotros necesitamos en este proyecto es vincularnos socialmente. Como el arte, además de crearlo, pensamos en alguien en donde podemos nosotros regresarle algo para el momento en el que estén viviendo en ciertos contextos, ¿no? Entonces, ya tuvimos un primer acercamiento. El proyecto de danza contemporánea y de artes plásticas surgió pensando en un asilo de ancianos. Entonces, se hizo la gestión, los chicos, o sea, parte del proyecto es aprender la gestión, aprender la difusión y aprender la producción desde la práctica. Desde la práctica y vinculándonos de manera verdadera, pues, ¿no? Es así de, miren esta compañía, ¿no? Aquí les traigo, vean este video y esto que vieron. No. Vamos a crear pensando desde el proceso de creación en un público al que les vamos a brindar, vamos a compartirles. Y es así como nosotros nos vinculamos con un asilo de ancianos, Sayago, de apellido Sayago. Y en Muertos presentaron un espectáculo, lo pueden ver en las redes del Telón de Educación a través de las artes, y hay un fragmento de los chicos representando un trabajo corporal dancístico y ver las sillas de ruedas de las personas de la tercera edad expectando
No, es una cosa belleza, es una belleza de momento y también pues nos hace valorar de hacia dónde vamos con las artes, ¿no? O sea, después de que se presentó el trabajo, era inevitable que las personas hablaran. O sea, inmediatamente agradecieron. Un señor dijo: yo quiero agradecerles por su tiempo, porque a nosotros el tiempo ya no nos lo dedican. Y estamos aquí esperando, solo esperando. Y ustedes pudiendo estar divirtiéndose como jóvenes, están aquí con nosotros. Y un chico dijo: nos estamos divirtiendo junto a ustedes. No, eso es así. O sea, llegar a ese conocimiento, a ese momento, nos confirma, nos reafirma que es importante este espacio de la secundaria y la prepa aquí en Jalapa, con las personas que confían en que las artes sí nos pueden cambiar la vida para aportar, para crear, para compartir. Sobre todo eso, para compartir. Claro. Sí. Pensaba justo en la utilidad del arte o del teatro en particular, ¿no? Que no es como tal que tengas una inversión de tanto y te retribuya tanto. O sea, eso es... no es cuantificable. O sea, ¿dónde lo pones? ¿Dónde lo pones en tus ganancias, no? O sea, en tus ganancias más bien de experiencia vital, pero no tiene que ver con lo monetario, quizá con lo material. Y en fin, ¿tú qué dirías que es, cuál es la utilidad del arte o del teatro en particular? Yo creo que sí es generar esta atmósfera, este ambiente de compartir. Yo si no está implícito desde la creación de compartir desde la creación, compartir al público al que van a ir, compartir saberes. Creo que, bueno, de manera particular, estaríamos desaprovechando la oportunidad de que ya una vez que está el proyecto, podemos ir no nada más a compartirlo a donde por la naturaleza propia del negocio, ¿no? Puede ir, pero también compartirlo en otros espacios que creo importantes. Entonces es como eso, es no dejar de mirarnos como agentes y personas con una inmensa capacidad de compartir, ¿no? Claro. De compartir. Porque si solamente está el recibir, entonces, ¿cómo vamos a mirar hacia otros lados en donde están esperando que les compartamos algo? Pues, ¿no? Claro. Los chicos para ahorita Navidad están creando algo. Lo de Navidad, vamos a ir a una casa hogar para adolescentes en condición de calle, ¿no? O sea, eso es, no sé, y de ahí vamos a ir a otro espacio. O sea, en todo el ciclo escolar son 5 contextos en donde vamos a contribuir de manera comunitaria, social, ¿no? Y generar estas experiencias importantes en la formación de sus identidades, porque identidades y como les permite visualizar otros contextos y pues un poco recordar que somos afortunados de poder hacer lo que hacemos. También, ¿no? exactamente, sí, exacto. Que es muy importante. Oye, Fer, ¿cuáles son tus deseos para el teatro o para el telón? Ay, para el telón que siga. Claro. Que siga muchos años. Larguísima vida, por supuesto. Sí, que también que sea un espacio que pueda seguir siendo autosustentable, porque no es fácil, no es para nada fácil. No recibimos apoyo, no recibimos ni un subsidio. Todo es por el pago de los talleres, de las inscripciones. Órale. Entonces, ese es uno de mis mayores deseos, que siga siendo así, ¿no? Y que también que conforme vayan como vayamos creciendo como esta institución cultural, pues, ¿no? Que también muchas familias valoren la importancia del arte para la vida, ¿no? Claro. Y que si la valoran, que sepan que aquí
podemos recibirles, ¿no? Eso es, y que pues a la larga veamos, como lo hemos visto ahorita, personas que llegaron de niños y niños, y ahorita, por ejemplo, en la prepa ya tenemos maestros que fueron alumnos de nosotros como en los talleres. Está Jenny, que fue mi alumno de teatro cuando era adolescente, y él estudió cine y es el maestro de cine aquí. ¡Wow! ¿No? Ajá, sí, esto es como que si lo necesitan, que nos sigamos manteniendo en pie para recibirles. ¡Qué bonito! Súper. Pues muchísimas gracias por la plática, por este momento, por todo lo que hacen, por supuesto que es una piedra angular, un momento importante pues para la construcción de una sociedad, ¿no? Y a la cual pertenecemos y estamos muy agradecidos con su trabajo y con el tiempo que se dan para compartir, para realizar estas actividades y para no rendirse, pues, porque seguramente hay momentos en los que se pone difícil, o la agenda está muy apretada, o los bolsillos no están tan llenos, qué sé yo, y aún así no se rinden. Muchísimas gracias por todo eso. No sé si tú quieres agregar algo más. No, pues sí, aprovechar para agradecerles a todas las compañeras, compañeros, ¿no? Que han sido parte del Telón desde su fundación, y quienes también han contribuido en el paso, ya sea de su servicio social, ¿no? De Jóvenes Construyendo el Futuro, que sin duda han dejado huella y han sido fundamentales para que este proyecto siga existiendo. Y bueno, también que están abiertas las puertas para recibir a quien quiera venir a compartirnos desde sus saberes. Aquí les esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todo el equipo de trabajo de Diálogos Frente al Espejo. Nos vemos en otro episodio. Chao.